Bien, veamos el caso 4. Esta es una mujer de 46 años que evaluaba por una creatinina de 2,6 y hace 3 meses era 0,9. Está actualmente asintomática. Desde hace 2 años usa losartán amlodipino por hipertensión arterial y hace un año inició omeprazol por reflujo gastroesofágico y naproxeno por artrosis de rodilla. Hace 8 meses inició atorvastatina por dislipidemia. Entonces estamos claros que esta pregunta irá probablemente relacionada a alguno de estos fármacos, ¿no? Su presión arterial 140-90, temperatura 37 grados, el resto del examen físico es normal. Se le tomó un examen de orina, ¿cierto? La densidad urinaria, ahí, el pH 5,5, el sedimento tiene más de 100 leucocitos por campo y ahí el cilindro leucocitario, ¿cierto? Y la pregunta es cuál de las siguientes drogas debe suspenderse. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos acá es de qué estamos hablando, ¿cierto? Eh, y estamos hablando de una AQI, ¿cierto? Que en fondo no tenemos muchos datos más como para saber si es renal o no es renal, o es renal, ¿cierto? Pero no hay signos en el fondo que me hagan pensar en prerrenalidad en la historia. Eh, eh, Tampoco hay signos que me hagan pensar de que esto será por renal, lo más probable es que sea renal entonces. Y obviamente tenemos un dato clave acá que es la aparición de leucocitos en la orina, ¿cierto? Y cuando tenemos leucocitos en la orina, eh, una alternativa es que sea una infección urinaria, ¿cierto? Y otros son las causas de piuria estéril. Yo creo que a este caso igual le faltan datos, ¿cierto? Está como corto, pero lo que busca el caso es algo bien particular, ¿cierto? Busca que nosotros reconozcamos dentro, vamos a ver un poquito el dibujo acá, de las causas renales de aquí, la nefritis intersticial aguda, ¿ya? Y la nefritis intersticial aguda, ¿cierto? Eh, es una reacción, digamos, inflamatoria del intersticio del riñón. Si nosotros dibujamos aquí el nefrón, ¿cierto? El nefrón, no hay un problema tubular, no hay un problema en el glomérulo, sino que el problema es en todo el tejido que lo sostiene, que se llama intersticio. Eh, y cuando hay inflamación del intersticio, ¿cierto? Eh, la célula principal de este tipo de patología son los leucocitos. Aparecen leucocitos en la orina, similar a un cuadro infeccioso, ¿ya? Similar a un cuadro infeccioso. De hecho, eh, una nefritis intersticial aguda es como una pielonefritis pero sin bacterias. La misma, el tipo de daño que se produce a nivel intersticial es muy similar. Y lo clásico que se describe en la nefritis intersticial aguda es que es una triada, ¿cierto? Que es con fiebre, con rash y con eosinofilia. Pero si nosotros vamos a qué tan frecuentemente encontramos esa triada en la clínica, la verdad es que es muy raro. Eh, y se describe en la literatura menos del 30%, yo creo que es menos, que nunca he visto ninguna triada así que sea una nefritis intersticial aguda. Eh, Otro hallazgo clásico que se describe son los eosinófilos en la orina. Ahora, si no hay, tampoco lo descarta, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cuál es el mensaje? Si yo veo que hay leucocitos, ¿cierto?, en la orina o cilindros leucocitarios, y no hay evidencia de infección, ¿cierto? Sin infección, tengo que pensar o pasamos que este paciente puede tener una nefritis intersticial aguda. Y la nefritis intersticial aguda ha ido aumentando en los últimos años y se debe principalmente a drogas, ¿cierto? Y dentro de los fármacos hay uno que la está liderando actualmente, el número uno, ¿cierto? Los inhibidores de la bomba de protones. Luego están también los AINES, hay algunos antibióticos también, como el trimetoprim de cotrimoxazol, también puede producir. Y hay una lista también de medicamentos que uno, cuando tiene la sospecha hay que ir a buscarla. Los IVP, ¿ya? Los IVP son medicamentos ampliamente usados, muchas veces mal indicados, ¿eh? Y muchas veces se produce un abuso de este tipo de fármacos en personas que no tienen eh, reflujo. Bueno, si un paciente está con un reflujo gastroesofágico, claro, hay que usarlo, pero evitar usarlo en pacientes que no tengan una indicación clara por qué tienen este problema, producen nefritis intersticial aguda. Y la nefritis intersticial aguda suele ser reversible cuando se elimina el agente que la produce y se demora más o menos 2 semanas en volver, pero hay algunos casos en que pueden producirse cicatrices y generar un daño irreversible. Eh, Otras causas que no sean drogas, ¿cierto? Tenemos causas inmunológicas, digamos autoinmunes,
y ahí hay una asociación importante con el Sjögren. Sjögren es una causa frecuente de daño intersticial y el otro es la sarcoidosis. Eh, También es importante, ¿cierto? Considerar que eh, droga es lo primero, ¿cierto? Acá había puesto causa en realidad. Otras causas no drogas, ¿cierto? Ahí está lo inmunológico. Y otras causas que no son drogas, ¿cierto? También, ojo con los eh, productos con eh, hierbas en el fondo, o productos naturales, ¿cierto? Que algunos de estos productos también, algunos té rojos chinos, ¿cierto? Se asocian también a aparición de nefritis intersticiales o hierbas de cualquier tipo. Entonces, siempre que uno tenga la sospecha de esta patología, hay que ir a buscar a la gente que la causó, primero buscar si usa fármaco, si no preguntar por algunos elementos de uso cotidiano, no solamente fármacos, hierbas, ¿cierto? Y dependiendo de lo que te diga el paciente, ir a buscarlo, porque hay una lista grande de compuestos que se asocian a esta patología. Ahora, estos cuadros, como vimos al principio, es una cosa que se... Déjame buscar aquí. La eosinofilia, ¿cierto? La eosinofilia, pero resulta que ahora, como las causas más frecuentes de nefritis intersticial aguda son los IBP y los AINES, eh, justo esta causa de nefritis intersticial aguda no produce hipereosinofilia. Entonces, eh, tampoco nos sirve esto como para guiarnos. Lo más importante es buscar el antecedente, encontrar leucocitos en la orina y que no haya evidencia de infección. Pensarlo. Pongamos caso. Entonces, lo más probable es que esto se trate de una nefritis intersticial aguda y lo que hay que hacer es suspender, ¿cierto?, la INE y el IBP. Muchas veces estas pacientes, ¿cierto?, a veces se presentan con una AQI que no se encuentra la causa, tiene un perfil renal, se empieza a estudiar, no se encuentra nada, se termina haciendo una biopsia y en la biopsia termina mostrándose que había una nefritis intersticial aguda y ahí uno va en retrospectiva y repregunta y al repreguntarle al paciente se da cuenta, oh sí, consumí este tipo de té o este tipo de hierba o este medicamento lo tomé antes y se encuentra ahí la causa. Entonces es importante aquí recalcar la importancia de la anamnesis acuciosa, ir a buscar cuál fue la exposición.